Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos sobre los principales temas tecnológicos que a usted le importa saber, como el apocalipsis, por ejemplo, el hipotético corte global de Internet. Vamos a ver qué pasaría en un escenario así y por qué es relevante que lo platiquemos. Vamos a hablar de Trump contra China y si de verdad veremos un round 2 de esto. Vamos a hablar de los riesgos de la regla 34. Si usted no sabe qué es la regla 34, pues le felicito porque es usted una persona muy educada, pero les vamos a explicar qué es, de qué se trata, qué tiene que ver con la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la innovación kilómetro a kilómetro, ya diremos a qué nos estamos refiriendo, y también hablaremos de una experiencia religiosa, qué está pasando con la creación de imágenes religiosas, deepfakes llevados al extremo. Así que de eso y mucho más hablaremos hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues hoy estuvo medio encriptado el menú, viene como en clave, así que vamos a de una vez a empezar a darle a estas notas, porque vaya que hay muchas cosas interesantes de qué platicar. Así que yo me presento, mi nombre es Ricardo Massa y aquí está conmigo mi querido amigo y conocedor de temas tecnológicos profundos, el sabio y profundo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Vaya, qué presentación, temas profundos y oscuros. ¿Viste? Y cosas esotéricas, sí, para darle un toque diferente. No, hoy hay unos buenos contenidos, la verdad que cuando los revisé, bien interesantes. Y también mucha actividad en nuestro grupo de Telegram. Le quiero mandar un saludo a Fernando Rivera, que nos compartió por ahí el anuncio de Coca-Cola. Bueno, una serie de anuncios alusivos a la Navidad que los hicieron por ahí con una agencia publicitaria. Me parece que 3 empresas participaron y le metieron mucha inteligencia artificial. Y pues como siempre ha generado algo de polémicas, ¿no? El tan esperado Test Flight 6 de SpaceX, la prueba que se hizo con el cohete, el Heavy Booster y la Starship, que ahora tenía el mote de It's Bananas, como dicen en inglés, de qué locura. Y pues bueno, el Heavy Booster no lo pudieron atrapar, tuvo ahí algunos fallos, lo tuvieron que abortar y aterrizó en el mar, en el Golfo de México, y la Starship, esa sí logró llegar de día en esta ocasión al Océano Índico, por ahí el noroeste de Australia, y la verdad que lo filmaron muy padre cómo descendió sobre el mar, así es de que tal vez en 1 o 2 misiones más de prueba, igual y tendremos la suerte de ver cómo intentan atrapar ahora a la Starship, lo cual seguirá avanzando en toda esta carrera espacial, ¿no? Nuestro querido Marquitos Gutiérrez, muy activo como siempre, nos comentó por ahí una nota de la inversión de AWS, la empresa de Amazon, sobre la empresa Anthropic Cloud, o Cloud, como le quieran decir. Le está aparentemente metiendo ahí otros $4,000 millones. Me parece que ya le había metido 2, junto con Google. Son las empresas que más le han invertido a Anthropic y ahora le están poniendo más dinero, lo cual eleva las valuaciones de todas estas compañías que ya comentamos en un episodio anterior, ¿no? No podríamos tener un episodio de Tecnófagos sin hablar del señor Elon Musk, que ahora promete regresar a todos los burócratas a la oficina con esta nueva iniciativa que tiene ahí con el presidente Donald Trump. Amenaza más de lo que promete. Exacto, ¿no? Y pues ya sabes, ya empezaron las especulaciones que si va a hacer lo mismo que hizo en su momento en Twitter, donde recordarán que acabó corriendo como al 75 o el 80% de la plantilla para hacer eficiencias. No me extrañaría, tratándose de un gobierno, aunque sea el de los Estados Unidos, pues seguramente debe haber ahí margen para optimizar. También Diego Beltrán nos compartió esta nota bien interesante, no sé si la viste, de un niño de 13 años que generó un token, uno de estos assets digitales, y se ganó, si lo tengo bien el dato, alrededor de unos $30,000, nada despreciable para un niño de 13 años. Y también nuestro querido Shoshe, que es también muy activo ahí en Telegram, nos compartió esta obra de arte del famoso plátano con la tela adhesiva, el duct tape plateado, que ahora la andan vendiendo en $6.2 millones. Qué barbaridad. Bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Oiga, voy a recuperar mi inversión. Pues si se encuentra usted a alguien más tonto que usted, sí.
Bueno, pues ahí están los saludos al grupo de Telegram. Si ustedes quieren participar en esa nutrida comunidad, pues lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Telegram, si es que no la tienen ya, y ahí buscar Tecnófagos. Ahí estamos Bernardo, su servidor, y todo este grupo de entusiastas de la tecnología. También pueden entrar en contacto con nosotros a través de correo electrónico en tecnófagos@kio.tech. Pueden saludarnos también a través de Spotify. Ahí pueden calificar el podcast y pueden dejar reseñas. También estamos en YouTube. Ya grabamos desde hace ya varios meses, ¿verdad? Y ya tenemos varios episodios. Bueno, desde que los hemos grabado en video, no recuerdo en cuál lo empezamos a hacer, ya todos están en YouTube. El señor Mario Terrés se dio a la tarea de ponernos al corriente con todos los episodios, y entiendo que ya cada vez que tú y yo grabamos un nuevo episodio, también se genera la contraparte en video en YouTube. Correctamente. Pues bueno, pues ahí está entonces todas las rutas con las que ustedes pueden entrar en contacto con este podcast que hacemos con mucho cariño y con toda su participación y con base en los contenidos que ustedes nos sugieren. Y pues sin más ni más, pues vamos a entrarle entonces a lo que tenemos preparado el día de hoy. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Empezando por este tema del apocalipsis, el hipotético corte global de Internet. Esto, Bernie, más que una nota, pues más bien es una reflexión, un estudio que hace aquí el equipo de Tecnófagos, que les agradecemos muchísimo, que habla de un escenario del que se habla poco, pero que en realidad es factible. Estamos hablando efectivamente de una desconexión, de un corte global de Internet. ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Bueno, pues porque desafortunadamente ha habido muchas amenazas. Se habla ya de una nueva guerra fría, declaraciones muy fuertes de parte de Vladimir Putin al frente del gobierno de Rusia. Por ahí un jugador tan incómodo como lo es la familia Kim, la dinastía Kim en Corea del Norte, que pues es un país muy chiquito, pero que tiene un arsenal balístico importante y que tiene aparentemente, pues, se sospecha que tienen armas nucleares. Por ahí Irán, en conflicto con Israel, en fin. El esquema geopolítico está complicadísimo y pues estamos hablando de gente que pudiera atacar los cables submarinos que nos permiten comunicarnos y que nos permiten, pues realmente logran que exista Internet. Ya hemos comentado alguna vez, Bernie, no sé qué tan prevaleciente sigue siendo esta noción, pero alguna vez vimos incluso un dato que nos decía que muchísima gente creía que el Internet viajaba primordialmente por satélites y bueno, pues eso en realidad no es cierto, ya lo hemos platicado. En realidad Internet, pues su columna vertebral son cables submarinos que transmiten pues estos terabits de datos por segundo, y en realidad ahí se realiza el 97% de las comunicaciones globales. Entonces por aquí los amigos de Tecnófagos, Ana Jansin, Diana, el señor Mario Terrés, nos ayudaron a poner qué pasaría si efectivamente alguno de estos jugadores internacionales atacara estos cables submarinos y se destruyera esta infraestructura. Pues qué pasaría si se hubiera un corte global de Internet. Entonces lo desarrollaron ahí minuto a minuto. Se los vamos a compartir. Yo creo que vale mucho la pena compartir el texto en esta ocasión ahí en el grupo de Telegram, porque lo que vemos es que, bueno, durante los primeros minutos realmente no pasaría gran cosa más que cierta incertidumbre, y conforme fueran pasando las horas, pues veríamos ocurrir temas de crisis económicas globales brutales, ¿no? O sea, habría una interrupción global de la operación en el mundo, en una operación en la que nos hemos vuelto muy, muy, muy dependientes. Entonces, mi reflexión más allá de esto, Bernie, me encantaría saber qué opinas de esto, es lo dependientes que nos hemos vuelto de esta red submarina. Por cierto, que en algún evento hace poco nos dieron como giveaway, y me pareció muy atinado, una empresa que se dedica justo al tendido de estos cables submarinos, que es como se pueden imaginar, es una operación que en logística y en costos es complicadísima. Una de estas empresas le daba como recordatorio, como regalo a la gente, un mapa mundi, pero que en lugar de resaltar los países, resaltaba pues justo los cables que existen debajo de los océanos,
y que conectan un continente con otro y bueno, y a su vez los países entre sí, Estados Unidos con México y tal. Y pues ahí estaba como la mancha y el mapa de la capilaridad, le llaman ellos, de cómo está construido la estructura pues, mundial de Internet, que se está modificando y creciendo todo el tiempo. Tampoco es que esto que estamos planteando de este escenario apocalíptico tampoco es que fuera fácil, ¿no? O sea, no es nomás arrancas un cable y ya se acabó esto. Pero bueno, a lo que voy es, nos hemos vuelto muy dependientes obviamente de las comunicaciones digitales, y esas comunicaciones, pues en donde yacen, en donde están construidas y constituidas, es en estos cables submarinos, que efectivamente, pues si se llegaran a afectar o tuviéramos un shutdown de esto, pues sí sería un escenario apocalíptico como pocos se me ocurre que pueda haber. Y me parece que tal vez el origen de que se está poniendo de moda, o hay varias notas al respecto, es porque muchas de estas compañías ya tienen bastantes años que instalaron esa infraestructura. Algunos tienen ya más de 20 años que se crearon estos cables submarinos. Pero déjame hacer un poquito de contexto, y sobre todo para la gente que no es técnica y que no está familiarizado con, digamos, los protocolos de Internet, la arquitectura de la red y cómo funciona, ¿no? Lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, ¿no? Internet, para los que no sean técnicos, insisto, tal vez no conozcan que es un proyecto que se creó a finales de los años 60, creado por el gobierno de Estados Unidos, una agencia que se llama ARPANET, y lo crearon con un solo fin específico, y era precisamente que las comunicaciones ante un ataque nuclear de magnitudes globales no se interrumpieran, ¿vale? Correcto. Porque decían, oye, en ese entonces estaba en pleno apogeo la Guerra Fría, el conflicto Estados Unidos y Rusia, y entonces si lanzan los misiles y le pegan a las infraestructuras de telecomunicaciones de ambos países, pues los pueden vulnerar, y sin comunicaciones pues ya no puedes coordinar ejércitos, etcétera. Entonces, lo que desarrollaron es muy interesante porque es una red que tiene una topología que se llama Ethernet, tiene un protocolo que se llama TCP/IP, seguramente todo el mundo lo ha visto alguna vez en su vida, TCP/IP, que significa Transfer Control Protocol, la diagonal es Internet Protocol, eso es lo que significa, parece un trabalenguas, pero en lo que consiste es, en vez de que los paquetes con información vayan de un punto hacia otro en específico, los paquetes viajan por toda la red. Y es la propia red la que se encarga de identificar los paquetes e irlos reruteando a su destino, ¿vale? Entonces, cuando empieza a crecer el Internet, que se abre por ahí de 1994, lo que empieza a suceder en el mundo es que, digamos que de 1967, 68 hasta 1994 había habido solamente muy pocas universidades, las contabas prácticamente con los dedos de las manos, algunas oficinas de gobierno, principalmente de Estados Unidos, y lo que estaba fuera de Estados Unidos era solamente academia, muy poquitos, y estaban conectados con este protocolo. Pero cuando el gobierno americano lo abre para usos comerciales, viene una gran explosión, muchas empresas y personas empiezan a instalar servidores, lo que eran los web servers, ponen un equipo de telecomunicaciones, usan una línea telefónica de cobre y con un módem se empiezan a conectar unos con otros. Y esta topología, déjame hacer una analogía muy breve. Imagínate que cualquier persona que nos está escuchando trabaja en una oficina que tiene 5 pisos, ¿no? Y en cada piso hay 100 computadoras. Entonces, voy a hacer una analogía muy simple. Imagínate que usan esta topología de Ethernet con el protocolo de TCP/IP, y entonces cada piso está interconectado con los otros pisos, y todas estas computadoras están cableadas a un equipo de telecomunicaciones que se llama switch, que está en cada piso. Entonces, lo que sucede es que si la computadora número 34 del piso 1 le manda un correo electrónico o un mensaje a la computadora 95 que está en el piso 4, ese paquete físicamente va a viajar por toda la red, y es muy probable que lo escuchen casi todas las computadoras, ¿no? Obviamente en este ejemplo, los switches que están en cada piso hacen un trabajo de filtrar y rutear el tráfico. Pero para hacer el ejemplo didáctico, imagínense que lo que sucede es que ese paquete le llega a las 500 computadoras, y las 500 computadoras lo escuchan, y solo la computadora 94 del piso 4 es la única que va a recibir el mensaje porque es la que trae su identificador, ¿no? Todas las demás lo que van a hacer es que van a desechar el
paquete. Lo ven, lo identifican, saben de qué se trata y simplemente lo desechan porque no va para ellos. Ese ejemplo se traduce a nivel global en que hay un sinnúmero de proveedores de telecomunicaciones, se llaman carriers, por el nombre en inglés, que son los proveedores que conectan las casas, las oficinas, con cables. La mayoría de ellos, cuando estamos en una ciudad, puede ser una fibra que llega a tu casa, un proveedor telefónico o un proveedor de sistemas de televisión por cable. También es muy común que lleguen ya con fibra, o si son un poco más viejitos, pues también se puede hacer con cobre, ¿no? Entonces, estos mismos proveedores siguen exactamente la misma topología. Cablean un montón de casas en una cuadra. Esa cuadra une varias cuadras que hacen una colonia. La colonia llega a un punto central y se va armando toda una maraña. Por eso se llama la web, como la red de una araña. De una araña, que se va entretejiendo. Y entonces, el propio protocolo hace muy difícil que puedas atacar la red. O sea, tendrías que destruir un punto central y lo más que podrías hacer es desconectar una zona. Pero si le quisieras, por ejemplo, hablando de México, ¿no? Vamos a suponer un proveedor muy grande. Sí, porque uno de los datos que tenemos aquí es que hay más de 400 cables submarinos activos en todo el mundo. Entonces, efectivamente, lo más que podrías aspirar es a destruir una conexión entre región A y región B. No podrías de un solo golpe desconectar al mundo, ¿no? Exacto, pero mira, nada más un ejemplo para que la gente lo pueda comprender un poco mejor, ¿no? Vamos a hablar de México. En México, seguramente el proveedor que más conectividad ofrece de Internet debe ser Telmex. Hay otros proveedores como, no sé, las cableras, Megacable, Cable Más, Easy, Total Play. En fin, hay un montón de proveedores que son los que entregan Internet, digamos, en las casas, ¿no? Con los que estamos familiarizados nosotros. Entonces, esos proveedores tienen un sinnúmero de, ubicaciones donde están los equipos de comunicaciones y literalmente van cableando casas y cuadras y colonias y la llamada última milla. Pues. Y esos puntos se van entrelazando unos con otros. Y como es un tema muy costoso y muy complicado estar ranurando las calles para meter fibra o pasando cables por los postes de la luz o poniendo tus propios postes, muchos de estos proveedores hacen intercambio de tráfico. Oye, pues Telmex está en una zona donde Cable Más no está, entonces a lo mejor se pueden intercambiar tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien con con malas intenciones, alguien terrorista, quisiera destruir el Internet en México, pues imagínate, no es tan fácil como decir, oye, pues voy a atacar a Telmex, ¿no? Y con eso tiro el 50% del Internet. No, le tendrías que ir a tirar un montón de puntos y luego estos proveedores tienen redundancias. En fin, es un esquema muy complicado, ¿no? Y como bien dices, los cables submarinos, como su nombre lo dice, lo que principalmente hacen es unir países, ¿no? Por ejemplo, México tiene varios cables submarinos donde nos conectamos hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos por la parte este, hacia la Florida, por el Pacífico. Estados Unidos tiene un sinnúmero de cables submarinos, tanto en la costa del Pacífico para unirse con Asia, como en la costa del Atlántico para irse hacia Europa. Entonces, imagínate la complejidad, la logística. Vamos a pensar ahorita lo que tú dijiste, ¿no? Corea del Norte, que tiene muy buenos hackers, quiere destruir estos cables. Hacerlo físicamente, el esfuerzo que se requiere en cuanto a número de personas, sincronización, costos, para ir a dañar esos cables es casi impensable, ¿no? Es muy, muy difícil hacer un daño físico. En contraste, hacer un daño lógico puede ser mucho más potente, ¿no? Correcto. Por ahí leía yo una nota que decía, imagínate que alguien es capaz de crear un virus computacional como el virus del SIDA, ¿no? El problema que tiene el virus biológico del SIDA es que es un virus que quien lo contrae, digamos que se contagia un día determinado y el tiempo en el que el virus se va a incubar y se va a desarrollar hasta que se manifieste, pues pueden pasar varios años, ¿no? Entonces, alguien podría infiltrar este tipo de virus con esa misma lógica, se aseguraría de ponerlo en una cantidad enorme de proveedores de telecomunicaciones, en un montón de puntos neurálgicos que unen un montón de todas estas redes, y entonces si lo activa un día determinado, pues entonces ahí sí podría tirar o causar un efecto mucho mayor, ¿no? Un daño mucho más grande, sí. Yo creo que pensar en un daño físico hacia los cables submarinos es bastante complicado, aunque
técnicamente se podría hacer, pero yo creo que la preocupación está mucho más del lado lógico. Y para terminar mi comentario, digo nada más también para tener una idea de cosas más contemporáneas, los proveedores, por ejemplo, de nubes públicas, ¿no? Si hablamos de Microsoft Azure, pues tiene más de 200 centros de datos distribuidos en 60 regiones en diferentes países del mundo. Otro proveedor como Amazon AWS tiene más de 100 en 30 regiones, en 99 zonas de disponibilidad. Facebook tiene más de 20 en 40 regiones distribuidas en todos los continentes. Entonces, es muy, muy difícil que le puedas hacer un ataque físico de deshabilitar el Internet, ¿no? Es una de estas cosas que la humanidad la pensó muy bien en su momento por fines bélicos, la Guerra Fría, y paradójicamente ahora pues lo estamos trayendo nuevamente a colación. Y bueno, de cualquier manera son buenos ejercicios preventivos pues para saber qué tanta dependencia tenemos con todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Y además, indagando un poquito sobre esto, encuentras unos datos bien interesantes porque ya lo mencionabas, algunos de estos cables pues ya tienen sus añitos. Estos cables típicamente están diseñados para durar entre 15 y 25 años. Pero un dato que me sorprendió mucho, Bernie, es que el primer cable submarino fue instalado en 1858 y fue tirado entre Irlanda y Terranova para el envío de mensajes telegráficos. Entonces, y fíjate, la primera transmisión solo duró 3 semanas porque hubo fallas técnicas, ¿no? Pero bien dices, o sea, estas de las cosas que la humanidad ha tenido pues tiempo y chance de pensar y hacer una infraestructura bastante bien hecha para que efectivamente hoy sea bastante más segura. Muy bien, pues vamos entonces a lo que sigue, que de hecho está ligado con esto, pero vamos a hacer un pequeño corte aquí. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. ¿Y por qué digo que está ligada a esta segunda nota? Porque vamos a hablar de esta Guerra Fría y que esperamos que no se llegue a calentar nunca, que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, que ya hemos platicado muchas veces, Bernie. Ahora con la inminente llegada del segundo término del presidente Trump a Estados Unidos, pues bueno, hay mucho interés en lo que... A ver, una de las cosas que hace interesante a Trump, una de sus características, déjame decirlo así, es que es bastante impredecible. Y entonces hay mucha pues expectativa y mucha incertidumbre respecto a lo que pudiera pasar con China, con esta Guerra Fría que se ha centrado mucho en la parte tecnológica. Los exfuncionarios dicen que el presidente entrante va a ampliar los controles tecnológicos que se tienen sobre China, es decir, le va a poner más restricciones. Y pues esto, o sea, él ve un problema en China para su administración. Estamos hablando específicamente de las tecnologías críticas que sustentan la fortaleza militar, la riqueza económica de ambas naciones, especialmente los algoritmos avanzados de inteligencia artificial y los chips de precisión que son su manifestación física. Los funcionarios de Washington y de Beijing creen que esta carrera tecnológica bien puede determinar qué nación emergerá como líder mundial para la próxima generación. Qué interesante es esto, Bernie, porque, o sea, estamos hablando de que la guerra tecnológica va a determinar, pues, básicamente quién va a ser la nueva superpotencia. Ya hemos hablado de los indicadores macroeconómicos, de cómo China ha rebasado en términos de construcción, de estructura, en muchos lugares, en muchos indicadores, en GDP, ha ido dejando atrás cada vez más a los jugadores, que muchos ya no le ven ni el polvo, y que estas grandes iniciativas de infraestructura, como lo que se ha dado por llamar el gran Rust Belt de China, estos grandes cinturones que han creado, pues han surtido mucho efecto. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahora con la nueva administración? Pues bueno, ellos quieren poner estas nuevas reglas de las que hablaba yo para restringir aún más las exportaciones estadounidenses de tecnologías avanzadas a China, además de los chips de inteligencia artificial de los que ya hemos hablado y sabemos la importancia que tienen, y se centrarán en la computación cuántica, en la robótica y la biotecnología. Se espera que una persona muy importante en la administración anterior Trump, el señor Robert Lighthizer, que fue el arquitecto
arquitecto de la guerra comercial anterior de Trump contra China, regrese ahora en un papel de alto nivel. Y bueno, pues va a haber muchos jugadores del Partido Republicano muy bien colocados en este gobierno nuevo del presidente Trump, que tienen una postura anti-China. Entonces está muy interesante pensar y especular qué va a pasar con esto. Aquí unos últimos datos antes de darte la palabra, mi querido Bernie, que dice: Trump hereda el programa Chips for America de $53 mil millones destinado a reactivar la industria nacional de fabricación de chips. Ya hemos hablado de esto. Hay un gran interés porque Estados Unidos se vuelva un proveedor, un constructor, desarrollador importante de chips. Entonces este experimento federal bipartidista de muy alto riesgo no tiene el éxito asegurado. La empresa TSMC, que ya hemos hablado de la importancia que tiene como player internacional, está claramente alineada con el gobierno de Estados Unidos. Es una compañía taiwanesa, como ya hemos explicado, y es el mayor fabricante de circuitos integrados del planeta. Se comprometió con la administración estadounidense a asegurar el cumplimiento de los controles de exportación. Entonces las empresas chinas les da miedo que TSMC deje de fabricar para ellas chips para conducción autónoma, circuitos integrados para teléfonos móviles. Entonces, ahorita ningún fabricante chino de circuitos integrados tiene en producción nodos litográficos tan avanzados como los de TSMC. Las empresas chinas afectadas por estas futuras sanciones de Estados Unidos sufrirían. ¿Qué lectura le das a todo esto, Bernie? O sea, China obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados. Ellos han desarrollado ya su propia infraestructura, son muy poderosos y sobre todo tienen su propia narrativa, sus propias fábricas, su propio internet, o sea, al diferencia de prácticamente el resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, pues no juegan catch up con Estados Unidos, han creado sus propias vetas y avenidas. Entonces resulta muy interesante ver qué va a pasar en un escenario de franca confrontación. Es bien interesante. Pues mira, el primer punto, la fabricación de los chips, que de hecho desde la administración actual de Biden ya le prohibieron a Nvidia exportar cierto tipo de tecnología de las GPUs, precisamente porque detrás de ello está el entrenamiento de modelos y el gobierno americano lo ve como una amenaza el que China esté haciendo este tipo de cosas. Pero mi muy particular punto de vista es que no los va a poder detener porque el ecosistema de la fabricación de chips es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fábrica que hace estas máquinas que se llama ASML, que está en Holanda. Solo hay una compañía que fabrica esas máquinas y de ella depende. Ya nos has explicado además por qué, o sea, qué tan sofisticado y especializado es lo que hacen que viven tan tranquilos de saber que no tienen competencia. Qué espectacular. Exactamente. Y entonces, dentro de los fabricantes pues, más fuertes está esta compañía taiwanesa. Y es muy relevante el conflicto geopolítico que tiene Taiwán. El gobierno chino actual de Xi Jinping está reclamando Taiwán como un territorio de China y todo el tiempo viven bajo la amenaza de ser invadidos o de expropiados o de que les pase algo. Y la compañía esta, Taiwan Semiconductor Company de Taiwán, la TSMC, es nada menos y nada más la que le maquila la parte core de los chips a empresas como AMD, Intel, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm. Creo que todas estas que acabo de repetir son compañías americanas, ¿vale? Entonces, ese punto es muy, muy delicado, ¿no? Y también, como lo dijiste, China sí ha demostrado con amplio poderío en las últimas 2 décadas es su capacidad no solo para copiar casi cualquier cosa, sino para mejorarla y llevarla a una escala mucho más grande, ¿no? Todo mundo lo sabe, incluso es una gran preocupación de compañías como Apple, el que gran parte de su fabricación estaba concentrada dentro de China con esta compañía que se llama Foxconn, ¿no? Y por eso la necesidad de empezar a poner por lo menos otras plantas de Foxconn en otros territorios, ¿no? Como bien lo dijiste, China decidió no sumarse a toda la carrera de Internet que principalmente venía con estas compañías norteamericanas y ellos decidieron poner su propio WeChat, decidieron hacer su Alibaba, mucho más acorde a las necesidades del mercado chino y Baidu y Tencent y todas estas compañías. Y hoy en día pues son
empresas que están al tú por tú con cualquiera de las contrapartes americanas, ¿no? Una de ellas, un gran ejemplo, es TikTok, ¿no? TikTok es esta compañía de origen chino que después la adquirió ByteDance y hoy en día pues es una amenaza tan fuerte que incluso el presidente Biden estaba tratando de banearla dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, un ejemplo muy puntual que sucedió en la administración pasada del presidente Donald Trump es que arrancó una guerra muy fuerte contra la empresa Huawei. Todo el mundo lo recordará que la acusaba de espionaje y prohibió que incluso compañías como Google le licenciaran el software a Huawei para sus teléfonos móviles. Estoy hablando de Android. Y lo que acabó sucediendo después de, pues no sé si 4 o 6 años, no sé si esta restricción la puso Donald Trump cuando llegó a la presidencia o más o menos a la mitad, pero dámela por buena que sea a la mitad, pues más o menos unos 6 años de que se dio ese conflicto. Y lo que pasó en el mundo de los móviles es muy interesante, ¿no? Antes de este problema, más o menos el 80% de los teléfonos mundiales, estoy hablando de los smartphones, eran sistema operativo Android. Y un 20% eran del sistema operativo iOS de Apple. Por ahí hay otros sistemas operativos, pero prácticamente no pintan, no tienen una participación tan pequeña que son totalmente irrelevantes, ¿no? El 80% era de Android y el 20% era de Apple. Ahora, tú me vas a decir, es muy chiquito el cambio, pero a mí me parece extremadamente relevante. Ahora el 78% son Android, el 20% sigue siendo de Apple, pero el 10% de quién crees que es, de Huawei, con un sistema operativo nuevo que se llama Harmony. Y tú podrías decir, bueno, pero acá en América y en Occidente a nadie le importan los teléfonos chinos. No, estás totalmente equivocado, ¿no? Los teléfonos chinos se venden de una manera muy importante. Incluso esta compañía Huawei, y digo, no está patrocinando Huawei ni nada, aunque somos muy buenos amigos de ellos, y tenemos muy buena relación. Su línea de teléfonos, pues es bastante innovadora, ¿no? Acaban de lanzar este teléfono que se abre como una tableta, como en 3 piezas. Incluso pues más innovador que Samsung, ¿no? Y por el otra parte, pues Apple bastante más conservadora con el desarrollo, al menos en la parte del hardware de los teléfonos. Y en una de esas, pues la escala china sí pesa muchísimo, ¿no? Tú lo decías ahorita, ya lo vimos en la infraestructura carretera, con qué velocidad y con qué dimensiones son capaces de tirar kilómetros y kilómetros de asfalto o concreto. Ya vimos la velocidad a la que construyen líneas de trenes de alta velocidad. Por ahí hay una máquina que yo una vez te enseñé que me gusta mucho. La máquina tiene más de 10 años y es capaz de poner 2 de estas ballenas grandes, pone 2 por día, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá en México, nuestro modesto tren, pone como 1 al mes, ¿no? Entonces, la velocidad sí importa, ¿no? Hacen edificios en cuestión de horas, ¿no? El fin de semana vi uno de 10 pisos, totalmente prefabricado, lo montan en 28 horas, ¿no? Y tú podrás decir, bueno, sí, pero todo está prefabricado y todo lo habían, como quieras, ¿no? Como quieras, pero lo armaron en 28 días, ¿no? Quiero ver, en Estados Unidos o en México, quién arma un edificio en 1 mes, ¿no? Es que es casi una locura, ¿no? Tratar de hacer eso. Entonces, yo creo que China no es un enemigo pequeño y en el tema de la inteligencia artificial particularmente, por ahí Kai-Fu Lee, un autor de libros de cuestiones de inteligencia artificial, que fue director de Google en China durante un periodo. Él ha dicho muchas veces que la carrera de la inteligencia artificial, uno de los grandes componentes que te puede acelerar es la gran cantidad y diversidad de datos que tengas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues China es bastante más grande que los Estados Unidos en términos de poblaciones y de datos. Y no solo eso, tiene un control absoluto de las cosas, algo que no pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ni Donald Trump, ni Biden, ni nadie pueden controlar del todo a los Facebook, a los Microsoft, a los Googles. Es muy difícil lidiar con ellos, con los datos de quién son, qué hacen, todo es verdades a medias, etcétera, etcétera. Mientras que en China, no puede caer la hoja de un árbol sin que no se entere el gobierno y sepa por qué se cayó y a qué velocidad y dónde quedó la hojita y quién se la llevó y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, y lo vivimos, el caso de Jack Ma, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea,
que se salió un poquito del huacal y de repente lo mandaron llamar y desapareció un rato o sea, en fin, o sea, sí, el gobierno chino, digamos que no se andan con payasadas y cuando Correcto. algo se trata de salir, de mantener las cosas bajo control, se pintan solos. Así que sí, efectivamente eso les da un eje competitivo bastante interesante. Sería muy interesante hacer un estudio de mercado ahí, a ver cuánta gente de verdad ubica de qué se trata la regla. Yo no 34. la ubicaba. No, no me digas, Bernie, por favor. Yo no la ubicaba, debo aceptar mi ignorancia al respecto. Y no me da vergüenza. No, ¿por qué? Al contrario, a mí me da vergüenza sí saberlo, pero bueno, el punto es, esto es un poco de una cápsula cultural, un poco de lingo, por si alguna vez les llega un meme con este tipo de cosas, pero lo que dice la regla 34, que nadie sabe ni cuál es la 33 ni cuál es la 35, o sea, así se llama nada más, la regla 34 es una forma de decir que si existe algo, existe pornografía de ese algo, en esencia, ¿no? Entonces, es muy divertido porque si alguien pone un meme de o usa una imagen, toman un screenshot de alguna película pornográfica que se ha hecho, de alguna cosa que no te imaginarías que existe pornografía al respecto, y nada más le ponen, la censuran poniéndole regla 34, ¿no? Es un chiste recurrente en los foros y cosas como Reddit y lugares así de obscuros. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hoy vivimos en una época diferente, hoy vivimos en una época de inteligencia artificial y pues la regla 34, pues siempre ha sido esta polémica, referencia de que, bueno, como les decía yo, si existe, hay porno de algo, hay porno de ello. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que es tan fácil generar pornografía, deepfakes y pues en el camino crear potencialmente mucho daño, ¿no? Daño económico a las empresas cuando haces, la gente crea contenido pornográfico usando su propiedad intelectual, y muchísimo más grave, a mi opinión, pues cuando se usa para crear contenido sin la autorización de la gente, y se sobrepone el rostro de una persona sobre el cuerpo de una actriz o un actor pornográfico y se hace creer que esa persona participó en una escena triple X, solamente con el afán de perjudicar la reputación de esa persona. Esto, Bernie, pues como casi todo en la época de la inteligencia artificial, pues se ha vuelto muchísimo más fácil de hacer, y pues bueno, el problema es de tal magnitud que la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y los Derechos Reproductivos, es una agencia de la que no se oye tanto de las Naciones Unidas, yo no sabía que existía, la verdad, es la UNFPA, por sus siglas en inglés, cuenta con una unidad especializada en violencia de género facilitada por la tecnología. Entonces eso se llama Technology Facilitated Gender-Based Violence. Los deepfakes, pues no nada más es una cuestión creativa, insisto, también es delictiva en muchos casos. Entonces, herramientas como Stop NCI permiten a cualquier persona rastrear y eliminar imágenes íntimas no consensuadas. Estamos frente a un verdadero problema social, Bernie, porque la verdad es que, vaya, por ahí está un ejemplo. Conste que no estamos aquí diciéndole a nadie que busque nada de lo que estamos diciendo aquí. Pero métanse a esta página que les voy a recomendar. Exacto. No, pero recordarán que hace unos días, hace unas semanas, se volvió trending topic y todo el mundo tenía una opinión sobre esta mascota de la Iglesia Católica que se presentó, sí, llamado Luche, y bueno, pues de pronto, a los 33 segundos, pues esto ya se había convertido en un ícono sexual, en estas páginas obscuras y francamente en algunas no tan obscuras. Ya hemos platicado aquí que, por ejemplo, Pornhub es una de las páginas más visitadas de todo el mundo, una página un compilador de pornografía oficial, que además pues se vende a sí mismo como justo el lugar más seguro para consumir pornografía gratuita en internet, seguro para el usuario y seguro para los creadores de material también. Es decir, o sea, lo que está ahí subido
contenido, pues ya pasó una serie de pruebas, ya se sabe que todo está, que todos los actores tienen mayoría de edad, que todos estaban consensuados, que no se sube ningún video secreto ni tal. Entonces, pues por eso Pornhub tiene los niveles de tráfico que tiene tan espectaculares, y ahí logra filtrarse muchísima de esta pornografía hecha sin consentimiento, insisto, de las marcas o parodias, pues algunas hechas con intención de en buena lid ser humorísticas, pero pues de todas formas, pregúntale a la Walt Disney Corporation qué opina de que Mickey Mouse ande haciendo cosas ahí en Pornhub, ¿no? Entonces, pues de nuevo, digo, nos reímos de ese tipo de ejemplos, pero hay muchos, como ya pasamos por ahí, que no son motivo de risa para nada, como lo que estamos platicando de esto como un problema social. Entonces, bueno, ¿por qué traemos todo esto a colación? Bueno, pues porque queríamos platicar de este tema de inteligencia artificial utilizada para la creación de materiales pornográficos no consensuados, y estos esfuerzos que se están haciendo de parte incluso de las Naciones Unidas para frenar la regla 34 y que no todo tenga ¿cómo decirlo? Un reflejo pornográfico en este mundo de las ideas tan pervertido que anda por ahí, mi querido Bernie. Sí, ya acabé de leer el libro de Nexus de Yuval Noah Harari, y es un compéndio bastante bueno. Ya sabes que siempre narra un montón de situaciones históricas en el contexto de cómo se crea la información, cómo se difunde y pues cuál es el impacto que tiene en la vida del ser humano, ¿no? Pero para no ponerme tan filosófico, y voy a hacer aquí alusión a mi edad, a lo mejor alguien que más o menos sea contemporáneo mío, a ver si tú te acuerdas. Cuando estaban las videocaseteras, estos formatos beta, que pues llegaron al mundo y todo el mundo se quería suscribir al videoclub, y andabas buscando películas, pues por ahí, ni tardos ni perezosos, alguien se consiguió un video de unos anuncios que lo único que tenían es que les habían cambiado el doblaje. Seguramente los mismos señores que hacían las voces en el anuncio se prestaron para una cuestión ahí de guasa, de chusca, donde hicieron una versión. Me acuerdo mucho de un anuncio de Mole Doña María, y entonces era totalmente de doble sentido y albures y groserías. Y así era una serie de anuncios que conseguías el cassette en beta, y entonces lo ponías, y pues en esa época estaba corriendo ese anuncio en la tele, el normal, pero tú tenías la versión con las mismas voces donde se decían cualquier cantidad de cosas. Salvajada y media. Exacto, y te podías reír, ¿no? Evidentemente esto de la regla 34 y estos ejemplos que estoy poniendo pues están fuera de la ley, ¿no? Y por supuesto que lo van a regular los gobiernos y lo van a prohibir y van a tratar de controlarlo. Pero la parte muy interesante, y por eso hacía alusión al libro de Nexus, es de que en la historia de la humanidad, pues me voy a remontar hace 5,000 años con los faraones egipcios, pues nadie sabe leer, casi nadie sabe leer ni escribir, ¿no? Muy poquitos. Sí. Y entonces, pues, da igual si alguien inventa un chisme o dice algo, pues porque el efecto que va a tener a quien se lo puede contar, pues es muy poquito, ¿no? Y aún así, si se llegara a enterar alguien de la nobleza o el rey, pues van a ir y su cabeza va a rodar, ¿no? Pero luego evolucionan la información, la manera de transmitirla entre los seres humanos, y cuando empiezan los periódicos, tal vez ya mucho más reciente, 1600, 1700, y empiezan a circular, pues aparece este problema, ¿no? Puede haber alguien que critique a una persona pública o que haga mofa o que invente un chisme, ¿no? Yo invento que Bernardo González está haciendo tal o cual cosa que no es cierto, pero lo escribo y como tengo el periodiquito de ahí del pueblo, pues armo un súper chisme, ¿no? Bueno, en ese entonces pues es relativamente fácil mitigarlo porque las personas que escriben y que están autorizadas para circular estos periodiquitos pues están perfectamente identificadas y lo controlas, ¿no? Y si me vengo al siglo pasado, pues la radio y la televisión tienen el mismo efecto, ¿no? Por supuesto que un noticiero que esté en contra del gobierno actual o que tenga otras ideas, pues puede, ya sea en broma o tratando de hacer daño, inventar algo o distorsionar algo, y lo mismo, ¿no? Va a ser relativamente fácil ubicarlo.
El problema de la sociedad en la que vivimos nosotros es que ahora prácticamente cada individuo de cada sociedad es un emisor y es un generador de contenido. Y esto se va a poner peor, porque ahora estamos... De hecho, en este momento ya es totalmente factible, ¿no? Pero pues todavía te puedes dar cuenta que algo no se ve bien o que algo no anda bien o no se escucha del todo bien y podrías decir, bueno, esto como que parece que no es real, ¿no? Pero estamos tal vez a meses de que cualquiera de nosotros que haya dejado una huella de voz, por ejemplo, tú y yo estamos en grave riesgo porque tenemos muchas horas de nuestra voz guardada en internet y también algo de video. Y no se diga un personaje público, pues tiene cualquier cantidad de fotos, videos, entrevistas, lo que tú quieras. Cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie con el dispositivo más sencillo, barato, que tenga una conexión a internet, se va a poder hacer de una herramienta hasta gratis, donde va a poder clonar la voz de alguien, va a poder generar con una fotografía lo que se le ocurra y va a poder inventar lo que quiera, ¿no? Y el problema, cuando lo llevas a la escala de que cualquiera lo puede hacer, desde mi punto de vista, es que la regulación y las leyes y las prohibiciones y las sanciones pues van a ser muy poco efectivos. Porque ahorita lo acabas de decir con el ejemplo de Mickey Mouse. Si tú trabajas en una empresa de medios, es una empresa pública, y a alguien se le ocurre en la empresa hacer un dibujito de Mickey Mouse haciendo algo impropio y la empresa lo publica o lo publica un empleado a nombre de la empresa, pues en la que se va a meter la empresa porque la corporación de Disney los va a ir a demandar, ¿no? Y sabe cómo se llama la empresa y sabe quién es el departamento jurídico y se van a agarrar del chongo y van a rodar los dólares con los abogados. Pero ¿qué pasa si voy a hablar de México, ¿no? Imagínate que alguien en una colonia aquí en México, no sé, en Polanco, en Ecatepec, en Oaxaca, en la que me digas, alguien agarra al mismo Mickey Mouse y empiezan a hacer una serie de dibujos animados donde hace cualquier cosa indebida, pues va a ser prácticamente imposible que lo puedas detener, ¿no? Y luego, peor aún, alguien puede ver el original que creó alguien en cierto lugar y ese lo puede modificar y luego se lo pasa a otro y ese lo modifica y ese a otro y al rato pues ya estás en la versión 345 clonada y al rato todo el mundo está generando contenido y va a ser un problema que me parece que más bien nos vamos a tener que acostumbrar a lidiar con él, ¿no? Vamos a tener que ser tremendamente desconfiados y cuestionarnos muchísimo cualquier cosa que veamos, ¿no? Porque la diferencia entre la ficción y la realidad, esa línea que hoy existe, pues a veces gris, a veces ya no tan perfectamente identificable, estamos a unos meses de que vas a ver que se va a borrar por completo. No vas a decir, oye, es que ese video y esa voz y lo que está pasando ahí, no hay manera de identificar que no es real, ¿no? A menos de que las propias personas que participan digan, oigan, no, nosotros no estábamos haciendo eso y eso lo inventó alguien, ¿no? Exacto. Sí. Se torna complejo el ambiente y bueno, pues habrá que tomar cada vez más y más medidas para cuidar nuestra buena reputación, Bernie. No vaya de repente a salir ahí con que dicen, oye, pues los tecnófagos existen y la regla 34 también, entonces eso seguro va a pasar y pues no tendremos más que reírnos de ello porque pues así es las cosas, ¿no? No hay que tomárnoslo tan en serio. Así es. Muy bien, pues vamos con lo que sigue entonces. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Oye, Bernie, pues a ver, esto está muy interesante. La nota la llamaron Innovación Kilómetro a Kilómetro. Y es que en los últimos años, ya varios, pero se ha puesto muy de moda el tema del ciclismo. Sí. Obviamente es un deporte pues, de los más completos, muy, muy demandante. Tengo muchos amigos y amigas que se dedican con ardua presteza y se entregan muchas horas al ciclismo de todo tipo, de todas las variantes y sin duda me atrevo a asegurar que es de las disciplinas en las que más innovación tecnológica se ha visto en los últimos años.
Y entonces, bueno, aquí el equipo de Tecnófagos nos ayudó a desarrollar algunas de las ideas más interesantes, cómo ha impactado esta tecnología en el ciclismo, desde mejorar la seguridad y el rendimiento hasta enriquecer la experiencia de entrenamiento y competición. Y bueno, hay de verdad 1000 puntos aquí. Quiero mencionar nada más como lo más relevante, pero por ejemplo, en el tema de las bicicletas, bueno, ya vemos algunas con transmisión electrónica, marcas como Shimano, SRAM y Campagnolo ofrecen sistemas que proporcionan cambios de marcha rápidos, precisos y confiables con solo pulsar un botón, ropa y accesorios inteligentes, cascos con luces LED integradas y señalización, chamarras con señales de giro controladas mediante un mando en el manillar, tecnología wearable, obviamente monitores de frecuencia cardíaca, sensores de cadencia que se sincronizan con dispositivos móviles y relojes inteligentes, bicicletas y ruedas aerodinámicas. Obviamente los materiales son cada vez más ligeros. Se utilizan software de dinámica de fluidos computacional y pruebas en túneles de viento. Los fabricantes desarrollan bicicletas cada vez más veloces y más caras, podría yo añadir. Hay unas que ya cuestan como un coche. Sí. Software de entrenamiento y simuladores ofrecen experiencias de ciclismo virtuales en mundos digitales, permitiendo entrenar de manera efectiva en casa, competir en carreras virtuales y conectar con una comunidad global de ciclistas. Obviamente el uso de la realidad aumentada, de gafas inteligentes. Esto además hoy, as we speak, esto se está revolucionando todavía más. Las e-bikes y los sistemas de asistencia inteligente. En el tema de biometría, por ejemplo, analítica de datos en tiempo real, pues obviamente estamos viendo un gran avance en monitoreo de parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal. Y bueno, pues la personalización y simulación avanzada, o sea, usando software de diseño asistido por computadora, los famosos CADs, como antes nada más se veía eso en arquitectura, pero obviamente ahora para todo esto, simulaciones de elementos finitos, o sea, los FEAs, se pueden crear bicicletas personalizadas que se adaptan perfectamente a la biomecánica, al estilo de rodada y las preferencias estéticas del ciclista. Así que pues una extraordinaria opción el tomar o retomar el ciclismo con todas estas nuevas herramientas que se nos están proporcionando. Insisto, creo que es uno de los deportes al que más se le ha metido tecnología y del que más se ha beneficiado y que más ha mostrado además también más beneficios pues para la salud humana, así que sin duda hay que verlo con mucho interés. Absolutamente, creo que fue una persona de Telegram que recuerdo haber leído en el grupo que alguien decía que por qué no hablábamos de la tecnología en el ciclismo. Y si recuerdo bien, lo decía en el contexto de que esta persona pues practicaba el ciclismo, ¿no? Por todo lo que acabas de comentar, que me parece muy interesante, pues creo que hay como varios grupos, al menos en términos muy generales. Está la gente que le gusta hacer deporte con la bicicleta y que ahí pues sin lugar a duda muchos de los dispositivos que mencionaste pues te ayudan para el desempeño, lo puedas medir y puedas mejorar, entrenar y seguramente estamos hablando de bicicletas pues digamos de las más tradicionales, ¿no? Estos mecanismos de cambio que son mecánicos, las cadenas, los pedales y toda esa cuestión, porque lo que quieres darle preferencia pues es al ejercicio, ¿no? Y muchas de las cosas que hablaste de realidad aumentada y los LEDs y todas las cuestiones, cascos, todo esto una gran ayuda también en términos de seguridad para todo ese grupo de personas, ¿no? Luego está el otro grupo que pues está más en las ciudades, donde la bicicleta es un gran medio de transporte, pues porque es muy pequeño, ligero, práctico, y te puede cubrir distancias cortas de una manera pues bastante económica y eso práctico, ¿no? La bicicleta la puedes guardar casi que en cualquier lugar. Hay unas que se pliegan y ahora pues hay toda una moda o que se está incorporando toda esta cuestión eléctrica a las bicicletas, ¿no? Los motores eléctricos son muy eficientes, pequeñitos, no son tan pesados, entonces se pueden poner en las bicicletas. Hay unas bicicletas híbridas, sobre todo estas que luego rentas en las ciudades, donde tú puedes pedalear y tienes una batería que si vas en una subida y eres un turista, pues no, evidentemente no quieres ponerte a sudar y estar haciendo un gran ejercicio, pues simplemente con un pedaleo suave la bicicleta te ayuda el motor y puedes disfrutar el trayecto sin ningún problema, ¿no? Y yo no había visto, fíjate que revisé algunos videos, motivo de esta nota,
y comentar algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención. Se ha sofisticado tanto la bicicleta eléctrica que ahora, digamos que donde va la masa, donde están las estrellas con lo que son los cambios de la cadena en la rueda trasera normalmente, sí. Ahí le colocan un motor a la bicicleta, ¿vale? Y entonces los pedales ya no están conectados ni con una cadena ni con una banda de manera física a esa masa de la rueda trasera. Los propios pedales tienen otro motor que mientras tú estás pedaleando está generando electricidad. Tienes también una batería de apoyo por si dejas de pedalear. Y entonces digamos que la electricidad se transmite tanto de ese motor que tú estás pedaleando más la pila a la masa de la rueda trasera, y eso es lo que en realidad hace que se mueva la bicicleta, ¿no? Es como si fuera una moto eléctrica, por así decirlo, ¿no? Correcto, sí. Y la energía cinética que generas al pedalear alimenta también a la batería, como lo hace en un coche híbrido cuando va circulando sin mayor resistencia, ¿no? Exacto, entonces pues es una bicicleta que tiene una transmisión de cables, ¿no? Y solamente Así motores es. eléctricos, y pues ya las piezas mecánicas en su mayoría se han eliminado, ¿no? Y ya tienen frenos de disco y los materiales pues son de fibra de carbono extremadamente ligeros, y ahora estas bicicletas alcanzan velocidades bastante importantes, ¿no? Yo comentaba el otro día que en la vacación veía en Ámsterdam, te rebasan como si fueran motocicletas y no hacen ruido porque son bicicletas, ¿no? Hay unas con unas llantas muy gordas, bastante grandes las bicicletas, y tienen también un tema de seguridad, ¿no? Entonces, una gran alternativa como medio de transporte y también como mecanismo para hacer ejercicio para la gente que le encanta pues salir a la carretera, al campo o disfrutar de la ciudad. Te puedes trasladar de un punto a otro al mismo tiempo que estás ejercitando tu cuerpo y haciendo uso pues de toda esta gran tecnología, siempre en beneficio de las personas, ¿no? Pues ya lo dijiste, Bernie, esa es una de las vías que estaremos utilizando para transportarnos en el futuro, una vía muy amigable con el medio ambiente y además con nuestro cuerpo. Así que, ¿qué más quieren? Pues ahí está este tema de la tecnología aplicada al ciclismo. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Y bueno, pues esto está de verdad fascinante. Es esta iniciativa que hicieron Microsoft con el Vaticano, creando una réplica digital de la Basílica de San Pedro. Es un proyecto bastante ambicioso, muy bien realizado, espectacular. Es un gemelo digital, un digital twin de la Basílica de San Pedro, que está construido sobre un mapa de 3D de 9,000 millones de puntos que se obtuvieron tras escanear el edificio con drones operados con inteligencia artificial. Estos drones lo que hicieron fue, se usaron estos dos drones por una startup francesa llamada Iconem, que son dirigidos con inteligencia artificial, y se les equipó con cámaras y láseres para tomar más de 400,000 imágenes, empleando técnicas avanzadas de fotogrametría. Siempre se me complica mucho esa palabra. Y entonces, bueno, lo que van haciendo es toman fotos, miden la distancia de cada objeto y el relieve, y entonces con eso se obtienen esos 9,000 millones de puntos y hacen un mapa tridimensional. Entonces, lo espectacular de esto, la data, esto superó los 20 petabytes debido a la gran resolución que tienen las imágenes. Lo espectacular de esto, Bernie, más allá del faroleo de que podemos hacer esto, es que la visita virtual a esta basílica, a la Basílica de San Pedro, si vas al Digital Twin, podrás tener una experiencia incluso más plena que si estuvieras ahí físicamente. Eso es lo que me pareció, es lo que me vuela la cabeza. O sea, vas a poder ver recovecos y cosas que la gente que está en la verdadera Basílica de San Pedro no va a poder ver. Eso es lo que me parece verdaderamente espectacular, y creo que ese era el punto de crear esta situación, ¿no? O sea, no nada más vamos a recrear algo por recrearlo, sino vamos a crear una experiencia que nutre aún mucho más que la propia experiencia física. Eso me parece increíble, y bueno, pues da muchísimo de qué pensar y hace que vuele la imaginación, ¿no? Y fíjate qué curioso, justo pensé lo mismo cuando leí la nota y me metí al sitio. Les vamos a compartir la liga para que se metan. Sí. Es un sitio que funciona en cualquier navegador y es súper interesante porque ves un plano de lo que es la
pues toda la propiedad, no solamente la basílica, sino recuerden que hay una explanada, la plaza, creo que se llama la Plaza de San Pedro también. Así es, tal cual. Una plaza enorme, y luego está ya lo que es el edificio de la basílica, ¿no? Que tiene unas dimensiones enormes. Yo tuve la oportunidad antes de la pandemia de visitar Roma y obviamente es un lugar obligado en un tour irte a dar una vuelta, y es impresionante el tamaño que tiene. Y aquí recabé algunos datos de sus dimensiones simplemente para que lo puedas ubicar. Tiene una longitud, la basílica, de 211 metros y la altura de la cúpula más alta son 136 metros, ¿no? Puede albergar a cerca de 20,000 personas, para que vean la dimensión que tiene, que no ha tenido la oportunidad de estar ahí físicamente. Es muy, muy grande, ¿no? Es una construcción que empezó en el año de 1506. El Papa Nicolás, me parece que lo ordenó por ahí en el siglo XV. Y luego fue el Papa Julio II el que inició la construcción, ¿no? Participaron muchos arquitectos, diseñadores de la época, el pleno Renacimiento en Italia. Y fue Miguel Ángel de Buonarroti quien hizo la mayor parte del proyecto, los diseños. Esta cuestión de la cruz, el diseño de la cúpula. Y por ahí en 1547 me parece que él empezó a participar, y la construcción duró más o menos unos 120 años, también para tener más o menos la dimensión, ¿no? Y en las cuestiones técnicas que tú comentas, pues efectivamente, ¿no? Esta basílica está llena de obras de arte de gran trascendencia. Por ejemplo, está nada menos y nada más que la Piedad ahí de Miguel Ángel. Y ya algún bárbaro tuvo la osadía de entrar con un martillo, no recuerdo en qué año, y le propinó un martillazo al mármol y le voló un pedazo a la Piedad. Entonces ahora no te puedes acercar, ¿no? Es parecido a lo que pasa con la Mona Lisa en el Museo del Louvre. Y entonces, pues efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Si vas a Roma y entras a la basílica, digo, por supuesto que es una gran experiencia viajar y estar ahí en el lugar, pero la vas a ver de lejos, ¿no? Mientras que si te conectas a este website, sí. No, perdón, que iba a decir, antes de que alguien nos regañe, sí, qué bueno que haces esa aclaración. O sea, no estamos diciendo de ninguna manera que esto supere la experiencia física, pero sí es interesante eso. O sea, por ejemplo, en el videíto que vamos a subir, ahí se ve una perspectiva de una caída desde la cúpula. Entonces puedes ver de muy cerca todas las piezas de arte que están en la cúpula, que obviamente pues los humanos, cuando entramos a la Basílica de San Pedro, pues tenemos que voltear hacia arriba y ver algo que está a muchísimos metros de altura, y en cambio aquí lo puedes ver como si lo tuvieras físicamente enfrente. Entonces, claro que hay experiencias que se enriquecen con este tipo de perspectivas, ¿no? Absolutamente. Es como si te cerraran la basílica para ti solo y hubiera una especie de... Un andamio. Como un montacargas, una grúa. Imagínate que te suben en una canasta de estas grúas y te elevan a 130 metros y tienes, como tú dices, la cúpula a 1 metro de distancia, y puedes ver pues todo el trabajo artesanal, pues son obras de arte, ¿no? Cómo forraban las paredes, los mosaicos, el mármol que esculpían en todos los detalles del techo de la basílica. Por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿no? También quien ha tenido la oportunidad de visitar el Vaticano, solamente puedes entrar en un tour, entras con un grupo bastante nutrido de personas y te dejan ahí estar como 5 minutos y volteas al techo y pues no sé cuál sea exactamente la altura, pero deben ser unos 20 o 30 metros, donde están todos estos, pues son cuadros, ¿no? Es una obra de arte, todo el techo, y la tienes que ver a esa distancia, pues porque es lo que te permite la visita en el tour. En cambio, y no sustituye una cosa a la otra, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si además de puedes acercarte con la tecnología a analizarlo de cerca, pues me parece una gran opción, ¿no? Y es algo que abre un montón de posibilidades hacia adelante, porque no solamente es visitar estos lugares icónicos. Si no me equivoco, creo que la Basílica de San Pedro es una de las 10 maravillas del mundo. Está por ahí categorizada de esa manera. De las nuevas 10, de las nuevas maravillas del mundo. Uh-huh. No solamente para ver edificios, museos o obras de arte, sino imagínate en otro tipo de experiencias, ¿no? Hablemos, no sé, de un concierto. Pues depende de dónde compraste el lugar o dónde lo alcanzaste, pues puedes estar a 10 metros del artista
o a 300 metros del artista, ¿no? Claro. Y claro, nada sustituye estar en el concierto en vivo, escuchar la música y el ambiente, la gente y todo eso. Pero si luego regresas a tu casa y puedes revivir el concierto y tener una perspectiva desde el escenario, desde arriba del escenario, desde el backstage, puedes escuchar en alta definición o darle más preferencia a un instrumento que a otro, o escuchar el ruido de la gente o las luces, o sea, de verdad podrías disfrutarlo de muchísimas maneras, ¿no? O los deportes, ¿no? Igual el ciclismo, o te gusta ver la Tour de France, pues si alguien lo grabara y digitalizara todos estos puntos, podrías disfrutar el trayecto, la carretera, las puestas de sol, ver de cerca los ciclistas, las bicicletas, que ni estando ahí los verías a esa distancia, ¿no? Y así el ejemplo que se te ocurra, y esto si lo combinas con una realidad mixta o realidad virtual o algo por el estilo, pues la experiencia se va a fortalecer aún mucho mayor. Entonces, la verdad les recomiendo muchísimo que se den una vuelta por la página que les vamos a dejar ahí en el grupo de Telegram, y tú tienes también por allí un par de videos, ¿no? Con algunas de estas tomas. Sí. Entonces, pues les vamos a compartir ese material. Bueno, pues efectivamente vivimos ahora en un mundo digital donde se desdibuja la línea entre lo físico y lo digital, y cada una de las experiencias pues tiene lo suyito. Pues bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo y pues solo nos queda saludar y agradecer a la gente que hace posible que tú y yo hagamos esto, que es Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción, y por supuesto pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y, dicho sea de paso, mantenernos en los primeritos lugares de los podcasts de tecnología más escuchados en nuestro país y allende nuestras fronteras. Les agradecemos de verdad muchísimo el tiempo que nos dedican. Le hacemos este podcast con mucho cariño para todos ustedes, como vieron, escuchando todas sus recomendaciones. Así que pues nos escucharemos y nos veremos la próxima semana, Bernie. Así es, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Bueno, pues esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. ¡Hasta pronto!